Pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta. Si es así, pueden activar su micrófono. Licenciado, disculpe, yo tengo una consulta acerca de las actividades del libro. Sí, sí, dígame. Eh, Así como acá nos dan algunos silogismos que cumplen todas las reglas, a excepción del orden de que la premisa mayor está abajo. Ahí, como usted nos mencionaba, que le podemos dar vuelta. Entonces, ahí, Claro. aunque nos lo hayan dado al revés, los podemos considerar como válidos. Em, digamos, si el término mayor está en la parte inferior, lo que tiene que hacer es darle vuelta, ¿verdad? Para que el término mayor siempre esté arriba. A partir de ahí, ya usted analiza si el silogismo es válido. Gracias. Sí. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Si no, solo les informo, no sé si ya ingresaron a la plataforma Moodle, dos cosas. Primera, se recuerdan que el lunes es el último día para subir la tarea, ¿verdad? Lunes 2 de octubre. No va a haber más extensión para que la puedan subir. Yo les sugiero que la suban antes porque más de alguna persona pueda tener problemas con internet y le cueste subirla ese día. Mejor si lo hacen antes. Segundo, en la plataforma Moodle también ya está la información sobre el segundo examen parcial. Aquí lo pueden ver. Ahí está. Fecha 11 de septiembre. Hora 15 horas. Tiempo disponible 40 minutos. Valor 30 puntos. El contenido se basa en el capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 del libro Introducción a la Filosofía. Pregunto si tienen alguna duda. Bueno, no hay dudas. Entonces vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar los modos y figuras del silogismo. Y la próxima semana ya vamos a trabajar todo el ejercicio. Esta es la última parte que vemos de la estructuración de los silogismos. La forma del silogismo está determinada por el modo y la figura. Vamos a ver primero los modos del silogismo. Es algo que ustedes ya trabajaron previamente. Los modos se refiere a las configuraciones de cada figura según las disposiciones A, E, I, O. Están relacionadas con la cantidad y cualidad de los juicios. Se recuerdan que ya trabajamos esto, ¿verdad? Trabajamos los modos en el sentido de universal afirmativo, que es el juicio A. Universal negativo, el juicio E. Particular
afirmativo, juicio I. Particular negativo, juicio O. ¿Verdad? O sea, esto no es nada nuevo, sino es básicamente reafirmar cómo vamos a trabajar los modos. Los modos son estos. Veamos un ejemplo. O pregunto, ¿tienen alguna duda sobre los modos? No, todo claro. Todo claro, Sí, licenciado. sí, esto ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Básicamente es algo que ya tenemos definido. Vamos a ver entonces. Repito, los modos son universal afirmativo, juicio A. Universal negativo, juicio E. Particular afirmativo, juicio I. Y particular negativo, juicio O. Ahora vamos a hacer estos ejercicios. A ver, todo árbol tiene vida vegetativa. El tilo es un árbol. El tilo tiene vida vegetativa. Como ustedes pueden ver, a la par en el lado derecho está el modo. A eso le llamamos modo. Todo árbol tiene vida vegetativa, ese es un juicio A, ¿verdad? Juicio A porque es universal, afirmativo. El tilo es un árbol, ese es un juicio I, porque es particular, afirmativo. Y la conclusión, el tilo tiene vida vegetativa, es un juicio I. ¿Por qué? Porque es particular, afirmativo. Veamos en el de la parte inferior. Ningún adolescente es adulto. Todo adulto es una persona realista. Ninguna persona realista es adolescente. Veamos la primera premisa. Ningún adolescente es adulto. Ese es un juicio E. Es un juicio E porque es universal, negativo. La segunda premisa. Todo adulto es una persona realista. ¿Qué tipo de juicio es? Es un juicio A. ¿Por qué? Porque es universal, afirmativo. Y la conclusión. Recuérdense que, según las reglas, cuando hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Entonces, la conclusión aquí es, ninguna persona realista es adolescente. Por lo tanto, la conclusión va a ser un juicio E, porque es universal negativa. Veamos este otro. Todo jugo es fresco. Alguna pera no es fresca. Alguna pera no es jugo. La primera premisa, todo jugo es fresco. ¿Qué tipo de juicio es? Es un juicio A. ¿Por qué? Porque es universal, afirmativa. Alguna pera no es fresca. Ese es un juicio O, porque es particular, negativa. La conclusión, alguna pera no es jugo, es negativa, es particular negativa. Por lo tanto, es un silogismo, pero una premisa O. Es un juicio O. Igual aquí también se cumple la regla de que si una de las premisas es negativa, la conclusión debe ser negativa. Bueno, vamos a hacer estos ejercicios.
A ver, jóvenes, todos los escritores antiguos fueron eruditos. Quintiliano fue un escritor antiguo. ¿Cuál es la conclusión de este silogismo? ¿Se recuerdan cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el término medio? Escritor. Escritor antiguo. Escritor antiguo. ¿Cuál es el término mayor? ¿Erudito o quintiliano? Erudito. Eruditos. Y quintiliano entonces es el término menor. ¿Cuál es la conclusión? Quintiliano fue un erudito. Vamos a ver. Acabar, mire. Ahora, ¿cuál es cuál es el modo? Todos los escritores antiguos fueron eruditos. ¿Qué tipo de juicio es? A. A. Es un juicio A, ¿verdad? Es universal, afirmativo. Quintiliano fue un escritor antiguo. Juicio I. Juicio I, ¿verdad? Particular, afirmativo. Quintiliano fue un erudito. ¿Qué juicio es? Y. Juicio I. Particular, afirmativo. Ahí lo tienen, miren, cabal. Modo. Cuando les pregunten y digan modo, ustedes le ponen así, A y I. Esa es la respuesta. Veamos otro. Algunos asteroides son de hierro. Todo hierro es un mineral magnético. ¿Cuál es el término medio? Hierro. Hierro. ¿Cuál es el término mayor? Asteroides. ¿Están seguros? Mineral magnético. Licenciado, ahí tendríamos que componerlas, ¿no? Darle la vuelta. Si pensamos que el término mayor es mineral magnético, sí, ¿verdad? Sería. Bueno, ¿cuál es la conclusión entonces? Algunos asteroides son mineral magnético. ¿Cuál sería el modo? Eso lo pueden hacer acá, miren, lo ponen aquí. Todo hierro es un mineral magnético. ¿Qué modo, qué juicio es? Juicio A. Juicio A. ¿Algún asteroide son de hierro? Juicio Algunos I. asteroides son de hierro, ¿verdad? Juicio I. Y el último, También juicio I. juicio I, ¿verdad? Entonces, la respuesta tendría que ser modo A y I. ahí está, ¿verdad? Miren, ahí está. Aquí la razón de material magnético. Son de mineral, perdón. Mineral. ¿Estamos Ahí bien ahí, volvió a jóvenes? colocar mineral, licenciado. Ah, mineral. Sí, mineral. Ahí está.
¿Estamos bien ahí, jóvenes? Todo bien, ¿Alguien licenciado. que no haya entendido este procedimiento? Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero pregunto si tienen alguna duda. Licenciado, una duda nada más. Por Sí. ejemplo, si nos dieran el modo de una vez redactado y nos dice, por ejemplo, que en base a ese modo que nos están dando, realicemos los silogismos, si ya nos dan el orden y la premisa universal está en el lugar que le corresponde a la premisa menor, ¿lo hacemos en el orden de los modos que nos están dando o tenemos que componer para no... A ver si le entendí. Usted me dice si, por ejemplo, se lo hacen así, dándole esto de una vez. Ajá, exacto, Entonces, si le dicen que usted desarrolle el silogismo, exactamente, ajá. es que si se lo dan así, ya no hay nada que hacer, ya está todo hecho, Ah, ok. Sí, me ¿sí? generó duda porque como en los ejercicios hay una parte donde nos la dan así, ¿verdad? Nos dan la parte, Sí. nos dan el modo y nosotros construimos los silogismos, pero yo lo dejé así, ¿verdad? Como me lo están dando. Ah, ya. Vamos a ver, en esta misma clase vamos a ver cuando solo nos dan los modos. Oye, Ok, gracias, ya, licenciado, muy amable. ya le entendí qué es lo que me está preguntando usted, que solo nos dan los modos. Ajá, exactamente. Sí. No se preocupe, que ahorita lo vamos a ver. Nomás salimos de esto, trabajamos las figuras y de una vez hacemos eso que usted me está preguntando. Muy bien, licenciado, gracias. ¿No? Entonces, pregunto si les quedó alguna duda sobre este procedimiento. Hagamos un tercer ejercicio. Todos los mamíferos son animales de sangre caliente. Todos los humanos son mamíferos. ¿Cuál es el término medio? Mamíferos. Mamíferos. ¿Cuál es el término mayor? Animales de sangre caliente. Animales de sangre caliente. Entonces, el término menor tendría que ser humanos, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la conclusión? ¿Todos los humanos son animales de sangre caliente? Ahí está. Ahora, ¿cuál es el modo? Sería como triple A, ¿no? Ahí está. Así es. Bien, es muy sencillo. Esto es el modo. Ahí está. Esta es la solución. Ven, esa es quizá la parte más fácil y sencilla del silogismo. Bueno, pregunto si les quedó alguna duda sobre cómo trabajamos los modos. No tengan pena de preguntar. Si no hay dudas, entonces vamos a trabajar las figuras. Figuras del silogismo. Una cosa son los modos y otra son las figuras. Los modos se refieren a cómo entendemos cada una de las premisas en su conjunto. Las figuras las vamos a trabajar a partir del término medio. Las figuras dependen del lugar que ocupa el término medio en las premisas. Unas veces es sujeto, otras veces es predicado en las premisas. De las combinaciones resultan 4 figuras. ¿De qué dependen estas figuras? De la ubicación del término medio. ¿Para qué sirven las figuras? Es indispensable recordar
que no todos los silogismos son válidos. Por eso se han establecido las reglas de las figuras, porque esas reglas nos van a permitir saber cuándo un silogismo es válido y cuándo no lo es. Con esta norma se pretende garantizar la realización correcta de un silogismo. Aquí tienen ustedes la forma en que se ubican las figuras. En la primera figura, M es sujeto en la premisa mayor y predicado en la premisa menor. Para que lo ubiquen ustedes, le he puesto el término medio en color rojo. En la primera figura, el término medio es sujeto. Y en el predicado, y en la premisa menor, es predicado. Esa es la primera figura. La segunda figura, M es predicado en la premisa mayor y en la premisa menor. ¿Ven? Está en el mismo lado. Repito, en la segunda figura, el término medio está ubicado en el predicado de la primera premisa y de la segunda premisa. La tercera figura, el término medio es sujeto en ambas premisas. Miren, M, el término medio, es sujeto en la primera premisa y también es sujeto en la segunda premisa. Si se dan cuenta, la segunda premisa y la tercera, la segunda figura y la tercera figura son al contrario, ¿verdad? En la segunda premisa son predicado, el término medio, y en la tercera figura son sujeto, el término medio. Ahora, la cuarta figura. La cuarta figura es lo contrario de la primera figura. ¿Por qué? Porque en la cuarta figura el término medio es predicado en la premisa mayor. Aquí lo tienen ustedes. Y sujeto en la premisa menor. Si se dan cuenta ustedes, estas son las 4 posibilidades que existen de cómo se puede presentar el término medio en el silogismo. A ver, ¿tienen alguna pregunta? No tienen ninguna pregunta. Por el momento no, licenciado, pero tal vez a la hora de resolver el silogismo ahí surjan los... Vaya, está bien, no hay problema. Veamos. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente. Es necesario que ustedes se aprendan la ubicación del término medio para poder trabajar las figuras del silogismo. Ahora, ¿cómo podemos recordar las figuras? Fíjense que para facilitar el recordatorio de las figuras, yo me inventé un procedimiento. Es muy sencillo. Y se llama mnemotécnica. Una regla mnemotécnica es un sistema sencillo utilizado para recordar lista de datos relacionando palabras, imágenes, etc. Vamos a aplicar este principio básico para recordar las figuras del silogismo. Fíjense que esto es el mismo procedimiento que empleamos. Por ejemplo, hay personas que
se les olvida, por ejemplo, apagar la luz en la noche y toda la noche pasa la luz prendida. Entonces, a veces vienen y lo que hacen es poner un listoncito en algún lugar donde siempre lo vean. Y cuando ve el listoncito, dice, ah, sí, ya me recordé, ese listón me está indicando que debo apagar la luz. Esa es una regla mnemotécnica. Pues bien, vamos a hacer esto y van a ver que se les va a facilitar aprender la ubicación del término medio en los silogismos. Primera figura, la vamos a llamar uno supre. ¿Por qué? Porque cuando decimos supre, imagínense ustedes que aquí estamos diciendo término medio, término medio. En la premisa mayor es sujeto el término medio. Y en el predicado es el término medio. La segunda figura le vamos a llamar dos pre. ¿Qué significa dos pre? A ver si alguien me puede decir qué significa dos pre. Que el término medio está en el predicado. Exactamente, es dos, figura dos es dos predicado. Eso quiere decir dos pre. Porque el término medio en las dos está en el predicado. Lo mismo sucede en la tercera figura. ¿Por qué le llamamos tres su? Porque ambas están en el sujeto. Exactamente. Eso es lo que nos está recordando. Entonces, tres su. Y la cuarta figura le vamos a llamar cuatro presu. Cuatro porque es la figura. ¿Y dónde está ubicado el término medio? Predicado en la primera, sujeto en la segunda. Entonces, básicamente ustedes se tienen que recordar de uno supre, dos pre, tres su, cuatro presu. Esta es la regla mnemotécnica. Van a ver, al principio se les hace un poquito difícil, pero poco a poco, cuando ustedes vengan y la empiecen a memorizar, van a ver que esto es mucho más fácil que cualquier otro procedimiento. Ahí está, miren, la primera figura. Primera figura. Dos, uno, supre. Porque en la premisa mayor, el término medio es sujeto. Y en la segunda premisa es predicado. Es lo que ubica, ustedes ven aquí, uno supre. Figura 2. La 2 es pre. ¿Qué significa dos pre? Dos predicado. Porque cabal, el término medio en los dos es predicado. La figura 3. El término medio es sujeto en las dos. Por eso le vamos a llamar tres su. Tres su significa tres sujeto. Y por último, en la figura 4. Le vamos a llamar presu. ¿Por qué? 4 presu, porque 4 es predicado en la premisa, en la primera premisa. Sujeto en la segunda premisa. ¿Ven, jóvenes? Esto
Por supuesto, eso es una cuestión opcional si ustedes lo quieren emplear. Es una forma que yo inventé para que se les facilite aprender dónde ubicar el término medio en cada figura. Vamos a ver. Precaución. La anterior técnica es única y exclusivamente para recordar las figuras. Solo es un ejercicio heurístico. Nunca debe utilizarlas como respuesta en ejercicios y exámenes, porque serán inválidas. La única respuesta correcta será que las figuras son figura 1, figura 2, figura 3 o figura 4. Se los digo porque en años anteriores venía y un alumno me ponía 3 su, no, 3 su, por ejemplo. Eso no es una respuesta correcta, ¿verdad? Entonces es una respuesta inválida. Como les digo, esto únicamente lo empleo yo. Si ustedes reciben clase con otro catedrático de filosofía o se examina con otro catedrático de filosofía, él no va a saber de qué estamos hablando, ya que este es un procedimiento que solo yo utilizo. ¿Comprenden? Para que después no van a decir que le estoy enseñando algo que no está en el programa. Efectivamente, esto no está en el programa, sino es una forma de que hago yo para ayudarles a recordar la ubicación de la figura. Entonces, veamos. Trabajemos la primera figura. Ven, en la parte superior, en color verde, está la figura. En color azul está el recordatorio. Aquí lo tienen, miren. El término medio, en la primera premisa, es sujeto. En la segunda premisa, es predicado. Por eso le llamo su pre. Su pre. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Esto para qué les va a servir? Solo para que se recuerden dónde está ubicado el término medio. Ahí lo tienen. Uno supre, primera figura. ¿Cómo van a encontrar eso? Ahí está, miren. En esta premisa, el término medio es animal, ¿verdad? Porque se repite en las dos. Entonces, en la primera va a ser sujeto y en la segunda es predicado. ¿Cuál es el modo de este silogismo? Es triple A. Veamos los ejercicios. Vean el primero. Ningún animal es mortal, ¿verdad? Aquí tenemos entonces que el término medio está ubicado en la primera premisa como sujeto y en la segunda premisa como predicado. Esa es figura número 1. En el segundo, ningún mamífero es inmortal, todo lobo es mamífero. Esa también es un silogismo con figura 1 o primera figura. ¿Por qué? Porque el término medio es sujeto en la primera premisa y es predicado en la segunda premisa. Veamos el tercer ejemplo.
Todo cuadrúpedo es mortal. Algún lobo es cuadrúpedo. ¿Cuál es el término medio? Cuadrúpedo. ¿Dónde está ubicado? Pues está ubicado en la primera premisa como sujeto. Y en la segunda premisa es predicado. Eso quiere decir que este silogismo tiene una figura número 1. Pregunto si captaron la idea. Si tienen alguna duda. Por el momento todo bien, licenciado. Con ese método que nos dio es más sencillo. Sí, es más sencillo. Veamos, miren la figura 2. Entonces, ustedes solo se recuerdan 2 pre-pre. ¿Qué quiere decir 2 pre-pre? Que el término medio es predicado en las 2 premisas. Aquí está, miren. M. En la primera premisa es predicado y en la segunda premisa también es predicado. Por eso le llamamos 2 pre-pre. Veamos. Aquí tienen ustedes la segunda figura. 2 pre-pre. Y aquí está. En la primera premisa, toda manzana es fruta. El término medio es fruta, o sea, está en el predicado. En la segunda, ninguna casa es fruta. También el predicado está, perdón, también el término medio está en el predicado. Entonces, este silogismo también es segunda figura. Por eso se dan cuenta ustedes, no importa el contenido, lo que importa es la ubicación de la figura. Vean este otro ejercicio. Son elementos diferentes dentro, pero tienen la misma figura 2. El de arriba, todo jugo es fresco. Alguna pera no es fresca. Alguna pera no es jugo. ¿Cuál es el término medio? Fresco o fresca. ¿Dónde está ubicado? Pues está ubicado en la primera premisa es predicado y en la segunda premisa también es predicado. Ah, si las dos están en predicado, entonces es una figura 2. Veamos el siguiente silogismo. Ninguna casa es lujosa. Alguna habitación es lujosa. Alguna habitación no es casa. ¿Cuál es el término medio? Lujosa. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el predicado de la primera premisa y en el predicado de la segunda premisa. Eso quiere decir que es figura 2. Vamos con la tercera figura. ¿Cómo le podemos llamar para recordarnos? 3, Susu. ¿Por qué 3? Porque es la tercera figura. Y en la tercera figura, el término medio se ubica en el sujeto en la primera premisa y en el sujeto de la segunda premisa. Ahí lo tienen en medio. Miren, de color rojo, el término medio. Los dos son sujetos. Veamos un ejercicio que tenga la figura 3. Algún libro es esotérico. Todo libro es bueno. Algún bueno es esotérico. ¿Cuál es el término medio? Libro. ¿Dónde está ubicado el término medio? Pues en la primera premisa es sujeto y en la segunda premisa también es sujeto. Si el término medio en las dos premisas está ubicado en el sujeto, entonces es
figura número 3 o tercera figura. Aquí tienen ustedes 3 ejemplos de silogismos. El de arriba, algún folleto no es esotérico. Todo folleto es bueno. Algún bueno no es esotérico. Entonces, si se dan cuenta, el término medio es folleto. ¿Dónde está ubicado folleto? Pues fíjense que en la primera premisa es sujeto y en la segunda premisa también es sujeto. Eso lo ubica como figura 3. Veamos el silogismo de en medio. Toda comida es buena. Alguna comida es picante. Algún picante es bueno. ¿Cuál es el término medio? Comida. ¿Dónde está ubicado el término medio? En la primera premisa es sujeto. En la segunda premisa también es sujeto. Eso quiere decir que es figura 3. Veamos el silogismo de abajo. Ningún documento es bueno. Algún documento es esotérico. Algún esotérico no es bueno. ¿Cuál es el término medio? Documento. ¿Dónde está ubicado documento? En la primera premisa es sujeto y en la segunda premisa también es sujeto. ¿Qué significa eso? Que es figura número 3. Y nos vamos con la cuarta figura. La cuarta figura es 4 predicado, sujeto. Por eso es 4 presu. ¿Por qué es presu? Porque en la primera premisa el término medio es predicado. En la segunda premisa, el término medio es sujeto. Aquí lo pueden ver ustedes. Predicado, sujeto. Veamos este ejemplo. Le vamos a llamar 4 presu, porque así me recuerdo que primera premisa es predicado, segunda premisa es sujeto. Entonces, ningún millonario es mendigo. Algún mendigo es ciudadano. Al ciudadano no es millonario. ¿Cuál es el término medio? Mendigo. ¿Dónde está ubicado el término medio? Bueno, en la primera premisa es predicado. En la segunda premisa es sujeto. Si tiene esta ubicación, quiere decir que es figura 4. Todo rico es tacaño. Ningún tacaño es alcohólico. Ningún alcohólico es rico. Entonces, aquí vemos que el término medio es tacaño. ¿Dónde está ubicado? En la primera premisa es predicado. En la segunda premisa es sujeto. Esa ubicación significa que es una figura 4. Veamos el segundo silogismo. Algún ciudadano es decente. Todo decente es honesto. Algún honesto es ciudadano. ¿Cuál es el término medio? Decente. ¿Dónde está ubicado el término medio? Bueno, en la primera premisa, que es esta, decente es predicado. Y en la segunda premisa, decente, que es el término medio, es sujeto.
¿Cómo se le llama a esa figura? Figura 4. Bueno, pregunto si les queda claro esto, jóvenes. A ver si tienen alguna duda. Licenciado, Sí, yo tengo una pregunta con un ejercicio del libro en donde nos dice que, bueno, nos dan las 4 figuras y nos dan un cuadrito y nos dice que tenemos que anotar los modos válidos para cada figura logística. Pero por sí. lo que vi ahorita, se puede con todos los modos, simplemente hay que colocar el término medio de acuerdo a la figura que sea. Pero en el cuadro solo da espacio para 4 modos, entonces no estoy segura de qué hacer ahí. No lo he entendido exactamente, pero porque, digamos, para cuando le piden resolver un silogismo, solo tiene que poner una figura. Es que lo que piden en el ejercicio es, bueno, dice así, complete la tabla, anote los modos válidos para cada una de las figuras logísticas y Ajá. puedo anotar 4 modos por cada figura. Entonces, no sé si tendría que ver la de la combinación de los modos, por ejemplo, A, E y así para, o sea, solo algunos se pueden utilizar en Ah, ciertos. de los modos, sí. Ajá. Es que ahorita como estamos viendo las figuras, pero usted se refiere a los modos, sí. Aquí cabal, mire cómo están. Entonces, digamos que solo hay algunos modos que se pueden utilizar en la figura 1 y, por ejemplo, solo otros tipos de modos en la figura 2 y así. Sí, mire, vamos a ver. Em, digamos, veamos en estos dos silogismos. Si se da cuenta, ¿qué es lo que es igual en estos silogismos? Es la figura, porque los dos son figura 4. Pero si nos atenemos al modo, son modos diferentes, porque el primero es A-E-E y el segundo es I-A-I. Y lo mismo en este también. Es figura 4. ¿Cuál es el modo? E-I-O. Es diferente. No hay problema en eso. Eso es lo que me preguntaba. Sí, sí, porque es que en la tabla donde nos lo ponen, solo hay espacio para 4 modos. Sí, Entonces, exacto. ok. Entonces, de esas combinaciones que usted nos dio, son las que tenemos que anotar en cada figura, ¿verdad? Es como tener que ver las combinaciones y ubicar los términos medios para ver en qué figura Sí, irían. exacto, exacto. Vamos a hacer unos ejercicios para que vean ustedes eso que me está preguntando. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver. Ahora, fíjense que esto es un poco también lo que me preguntaba eh, una alumna anteriormente, porque podemos resolver los silogismos si solo nos dan la figura y el modo. Es como que nos dieran únicamente la fórmula. Vamos a ver de qué estamos hablando. Se le llama forma a la combinación de figura y modo del silogismo. A partir de la forma, se pueden resolver los silogismos con un sencillo método. A ver, a ustedes les pueden dar eh, el siguiente ejercicio. Construya un silogismo con las figuras y los modos que se le indican a continuación. Y entonces les dicen a ustedes, construyan un silogismo y el modo es triple A, primera figura. El término menor debe ser cobanero
el término medio guatemalteco, el término mayor americano. Y ustedes dicen, ¿y ahora qué hago con esto? Esto es como que fuera un rompecabezas, ¿verdad? Y al principio ustedes entran en pánico. ¿Y qué hago con esto? Tranquilos y tranquilas. Es muy sencillo. Es bien fácil si ustedes siguen un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Los 3 pasos. Veamos. Primer paso. Vamos a ubicar en la parte superior, que es un silogismo triple A, primera figura. Y vamos a poner término menor, cubanero. Término medio, guatemalteco. Término mayor, americano. Y en la parte de abajo, vamos a poner A. Ese es el modo. Y vamos a poner a la par cómo es el modo. ¿Cómo es la figura, perdón, el juicio A? Todo M es P, ¿verdad? La 2, todo S es M. ¿Por qué todo M es P? ¿O todo S es M? Porque estamos hablando de que es un juicio universal, afirmativo. Por eso es todo M es P. Todo S es M. Y el tercero, todo S es P. Ahora, ¿por qué está en rojo la M? Porque es el término medio. ¿Por qué está en esos lugares? Porque es figura 1. ¿Cuál es la figura 1 del silogismo, jóvenes? Sufre. Supre, exactamente. Entonces, ¿se dan cuenta? Vamos a poner en la primera premisa, que es sujeto, y en la segunda premisa es predicado. Y ya con eso ustedes resolvieron el silogismo. Van a ver cómo es. Aquí lo tienen. Miren, todo M es P, todo S es M, todo S es P. Esto es la información que les dieron, miren. Entonces, M, ¿cuál es M? Es guatemalteco. Entonces nada más rellenan, miren. Guatemalteco, guatemalteco. El término menor, cubanero. Entonces, ¿dónde está el término mayor? Aquí, miren. Eso quiere decir que aquí van a poner el término menor. El término mayor es americano. ¿Dónde está el término mayor? Aquí, miren. Entonces, pónganlo aquí. Ya. Y la conclusión es todo S es P. Entonces, todo cubanero es americano. Pregunto si vamos a terminar eso. Vamos a ver el tercer paso. Todo M es P, ¿verdad? Todo S es M. Todo S es P. Entonces, para determinar si este es un silogismo válido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver su distribución. ¿Cuál es la distribución de todo guatemalteco es americano? Ese es un juicio A, ¿verdad? Por lo tanto, es todo distribuido, predicado, no distribuido. Todo cobanero guatemalteco, ese es un juicio A. Sujeto distribuido, predicado, no distribuido. Todo cobanero es americano, ese es un juicio A. O sea, es sujeto distribuido, predicado, no distribuido. Ahora vamos a ver, ¿se recuerdan de la tercera regla, verdad? Empezamos con cobanero. Cobanero está distribuido en la conclusión. ¿Dónde está cobanero en las premisas?
está en la premisa 2, ¿verdad? ¿Está distribuido o no? Sí está distribuido. Sí. Bueno, entonces no hay problema. Ahora, americano no hay problema porque en la conclusión no está distribuido. Entonces, está bien. Hasta ahí llegamos. Entonces, la respuesta es silogismo válido. Pregunto si captaron el proceso. Vamos a hacer otros ejercicios, ¿verdad? Pero pregunto si captaron el proceso. Veamos otro ejercicio. A ver, este ejercicio. El modo es E, I, O y la figura 2. Y les dan a ustedes estos términos. Soldados, cobarde, héroe. Vamos a hacerlo todos. ¿Qué hacemos primero? Pues miren, lo primero es que vamos a poner en la parte superior lo mismo, ¿verdad? Solo copiamos eso. Y en la parte de medio vamos a rellenar. En el lado izquierdo vamos a poner qué tipo de juicio nos están pidiendo. En este caso es E, I, O. Lo ponemos en forma vertical. Y entonces vamos a rellenar. Como es un juicio E, tiene que ser ningún P, es M. Estamos poniendo como predicado el término medio porque es una figura 2, ¿verdad? La segunda premisa. Nos piden que sea un juicio I. Juicio I es particular afirmativo. Entonces, algún S es M. Y el tercero es un juicio O. Entonces, el juicio O es algún S no es P, porque es negativo, particular negativo. ¿Ven? Ya lo tenemos ahí. Y ahora solo rellenamos. A ver, nos dijeron que el término mayor es héroe. Ahí está, mire. Y el término medio es cobarde. En la segunda premisa va a ser algún, porque estoy copiando esto, miren. Entonces, algún, ahí sería término menor, soldado. Y término medio, cobarde, ¿verdad? Aquí está, miren, término medio es cobarde. Entonces, lo pongo acá. Y abajo, algún S no es P. Algún soldado es el término menor. Héroe es el término mayor. Ahora, para determinar si es válido o inválido, voy a ver su distribución. O aquí, ¿verdad? Juicio, ningún héroe es cobarde, es un juicio, ¿eh? ¿Algún soldado es cobarde? Es un juicio ahí. ¿Algún soldado no es héroe? Es un juicio O. ¿No? ¿Cuál es la distribución? En el juicio E, tanto sujeto como predicado son distribuidos, ¿verdad? En el juicio I es no distribuido, no distribuido. En el juicio O, el sujeto es no distribuido y el sujeto, perdón, el predicado es distribuido. Ahora,
Vamos a ver cómo está la distribución en la conclusión. Empezamos por soldado. Aquí no hay problema, mire, porque no está distribuido. O sea, no hay problema. Porque también en los dos no está distribuido aquí ni aquí. Entonces, ese no hay problema. Ahora veamos héroe. Héroe está distribuido en la conclusión. ¿Dónde está héroe en las premisas? Está aquí, ¿verdad? ¿Está distribuido o no héroe? Sí, está distribuido. Entonces es un juicio válido, porque está distribuido aquí y también aquí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre este procedimiento? Licenciado, solo una consulta. Por ejemplo, si en el examen nos viene y usted nos pone los modos de cómo quiere que construyamos el silogismo, y si no es válido, le tenemos que poner que Sí. ¿Qué regla es la que infringe? es la que no cumple. Exactamente. Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a ver. Licenciado, perdone, con una Sí. duda respecto a lo que estábamos viendo ahorita. De lo que usted hablaba en la conclusión es lo de la regla número 7, ¿verdad? Número 7, sí. Ajá, entonces, por ejemplo, como comentaba la compañera, ¿verdad? Si el silogismo no es válido, tenemos que ver ahí entonces qué tipo de ilícito es, ¿verdad? Si es ilícito mayor Sí. o ilícito menor. Sí, fíjense que ahorita solo lo estoy haciendo con la regla 7, pero lo correcto es pasándole las 7 reglas. Ahorita lo vamos a hacer con este ejercicio para que vean que lo hacemos rápido y completamos todo el proceso. Gracias, licenciado. Disculpe, Entonces, licenciado. miren, este ejercicio, a ustedes les dan modo A y I, figura 3. Y estos son los términos. Término menor, ovíparo. Término medio, pez. Término mayor, acuático. Eso es todo lo que les dan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es construir esto. Con la fórmula. Miren, ahí está. A y I, tercera figura. Entonces, esto es lo que hacemos. Primero ponemos A y I en forma vertical. Y lo llenamos. El juicio A, ¿qué es? Es universal afirmativo, ¿verdad? Y como nos están pidiendo tercera figura, ¿cuál es la tercera figura? ¿Cuál es la tercera figura? 3, Susu, licenciado. Sí, es Susu, exactamente. Eso quiere decir que M siempre va a ser sujeto en este silogismo, ¿verdad? Entonces, primero ponemos MM, ya. Y después venimos, ya, todo M es P. Como este es un juicio I, algún M es S. En la conclusión es juicio I, algún S es P. Entonces, ya aquí abajo lo rellenamos. Todo, ¿cuál es el término medio? Pez. Miren, pez. Le pongo pez acá. Aquí me piden término mayor. ¿Cuál es el término mayor? Acuático. Se lo pongo. La premisa, segunda premisa. Término medio, pez. Término menor, arriba dice ovíparo. Entonces le pongo ovíparo. La conclusión es S es P.
¿verdad? Entonces, ese es ovíparo. P es acuático. Miren. Ahora, ya terminamos esto. Ahora veamos, pasémosle las 7 reglas. ¿Cómo es la primera regla? A ver si alguien se recuerda. La regla de Tiene los 3 tres términos. De los 3 términos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos términos tiene este? 3. O sea, no hay problema. ¿Cuál es la segunda regla? El término medio debe estar distribuido. Aquí está distribuido, miren. Por eso le puedo hacer de una vez esto, mire aquí. El término medio está distribuido acá. Recuérdense que aquí lo que hice fue ponerle la distribución. Eso me facilita todo. La tercera regla, Debe tener al menos una premisa universal. ahí está, miren, premisa universal. La siguiente regla, Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. este tiene una premisa particular, miren. La conclusión es particular. O sea, sí lo cumple. La siguiente, Debe tener por lo menos una premisa afirmativa. las dos son afirmativas. Mire, todo pez es acuático, algún pez es ovíparo. Siguiente regla, Si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa. está bien. Esa no aplica aquí porque las dos son afirmativas. Siguiente, Si el sujeto está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en una de las premisas, y si el predicado está distribuido en la conclusión, también. bueno, vaya a ser la 7, ¿verdad? Entonces veamos. Ovíparo, miren, aquí no hay problema porque no está distribuido. Y acuático tampoco está distribuido. O sea, no hay problema. Este es un juicio válido. ¿Les quedó claro, jóvenes? Por supuesto, vamos a seguir haciendo ejercicios. Solo quiero preguntarles si les queda claro. Quedamos después, cuando ya tenemos el silogismo completo, le vamos a pasar las 7 reglas. A mí me quedó duda en lo último que explicó el licenciado. Vamos, si no está distribuido, porque si yo veo acuático, no está distribuido, ¿verdad? Pero ¿con qué lo Ajá, están? ¿Cuál es el otro? Porque está en la primera sí, premisa, acuático, sí, y en la sí, mire, conclusión también, ¿verdad? sí, aquí está, mire. El término menor, no distribuido. Término mayor, no distribuido. ¿Por qué sé que no está distribuido? Porque ese es un término I. ¿Cuál es la distribución del término I? Del juicio I. Es sujeto no distribuido, predicado no distribuido. Sí. Entonces, para la tercera regla, solo aplica si alguno de los dos términos está distribuido. Si los dos términos están distribuidos, no hay problema. Si no están distribuidos, no hay problema. Gracias. ¿Le queda claro ahí? Sí, Bueno, vamos a seguir. Veamos este otro ejemplo. E a E, figura 1. Y le dan esos términos. Término menor, sabio.
Término medio, ser humano. Término mayor, poderoso. Entonces, vamos a trabajarlo. ¿Qué hacemos? Vean, vamos a poner en forma vertical el modo, ¿verdad? E, A, E. Y lo rellenamos. Primero vemos que es una figura 1. ¿Cómo es la figura 1? Es su pareja, ¿verdad? Entonces de una vez le ponemos M como sujeto, M como predicado. Como lo están pidiendo un juicio E, es ningún M es P. Un juicio A, todo S es M. Juicio E, ningún S es P. Y de una vez pongámosle la par su distribución. El juicio E, recuérdense que es distribuido. El juicio A es sujeto distribuido, predicado no distribuido. Y el juicio E, tanto el sujeto como el predicado están distribuidos. Y entonces vamos a rellenar. Como es un juicio E, es ningún término medio, ser humano, ¿verdad? Le ponemos ser humano. De ahí, término mayor, poderoso. Ahí está el término, mire. Y se lo ponemos entonces acá. La segunda premisa es término menor, término menor es sabio. Término mayor, no, término medio es ser humano. Y entonces tenemos la segunda premisa, la conclusión. Ningún sabio es poderoso. ¿Cómo está construido la conclusión? Es término menor es sabio. Término mayor es poderoso. Ahora, vamos a pasar a ver si es un silogismo válido. Se recuerda que la primera regla es si tiene 3 términos, ¿verdad? Ser humano, poderoso y sabio. Estamos bien. ¿Cuál es la segunda regla, jóvenes? El término medio distribuido. Término medio. ¿Cuál es el término medio? Ah, es este, ¿verdad? Mire, aquí está distribuido, porque aquí lo ven, mire. Está distribuido. En la siguiente regla, ¿cuál es la siguiente regla, jóvenes? Debe contener por lo menos una premisa universal. Una premisa universal. Mire, aquí está. ¿Verdad? Es la segunda. La siguiente regla, Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. bueno. Aquí todas las dos premisas son universales, entonces no aplica esa. La siguiente, Debe tener al menos una premisa afirmativa. aquí está, miren. No, perdón, la afirmativa es la segunda. Es juicio A. Todo sabio es un ser humano. La siguiente regla, Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. bueno, mire, aquí tiene una premisa negativa y por lo tanto la conclusión es negativa. ¿Cuál es la siguiente regla? Sería la última. Si S o P están distribuidos en la conclusión, también deben estar en la premisa donde aparecen. Vaya. Entonces, mire, aquí tenemos las dos, ¿eh? Ahora veamos término medio, término menor, es sabio,
está aquí, mire, es este. Está distribuido, no hay problema. Y el término mayor es poderoso. ¿Dónde está poderoso? Es este, ¿verdad? Y eso quiere decir que está aquí. Quiere decir que tanto el término menor como el término mayor están distribuidos en sus premisas. Entonces, este es un silogismo válido. Bueno, hagamos este último ejercicio. A ustedes le dan el silogismo I a I, cuarta figura. Y los términos menor, honesto, término medio, decente, término mayor, ciudadano. Vamos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Colocan el modo en forma vertical y lo van a llenar. El I es algún. Como nos están pidiendo, figura 4. ¿Cuál es la figura 4? Es pre-su, ¿verdad? Pre-su. Entonces le vamos a poner de una vez que el predicado es M y en la segunda es sujeto. Y lo rellenamos. Juicio I, algún P es M. Juicio A, este es universal afirmativa. Entonces, todo M es S. Juicio I, algún S es P. Y de una vez a la par le voy a poner su distribución para que pueda trabajar tranquilamente. El juicio I es no distribuido o no distribuido. Juicio A es distribuido, sujeto, predicado, no distribuido. Juicio I. Como es un juicio I, los dos están no distribuidos. Entonces ya relleno. Aquí me pide término mayor. Término mayor es ciudadano. Término medio, decente. En la segunda premisa, sujeto me pide que sea M, o sea, término medio. Y el predicado es S. ¿Está bien? S. Entonces, S es honesto. Y la conclusión, algún S es P. Entonces, S es honesto. P es ciudadano. Ahora pasémosle las reglas. A ver, la primera regla es la de los 3 términos, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3. ¿Cuál es la siguiente regla, jóvenes? A ver si alguien nos recuerda cuál es la segunda regla. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Muchas gracias. Aquí está, mire, decente es término medio. Aquí está distribuido, mire, porque este es un juicio universal, ¿verdad? Por lo tanto, decente está distribuido. Aquí lo pueden ver. La siguiente. Debe tener al menos una premisa universal. Aquí hay las dos son universales. Está muy bien. Siguiente. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Esta es una conclusión particular y la conclusión es particular. Siguiente. Debe tener al menos una premisa afirmativa. Una premisa afirmativa. Las dos son afirmativas, mire. Estamos bien. Siguiente. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa.
Gracias. Esta no aplica porque las dos son afirmativas. Siguiente. Y la última, si S o P están distribuidos en la conclusión, también deben estarlo en la premisa donde aparecen. Entonces aquí nos vamos a esta. Miren, esta es la conclusión. ¿Hay algún término que esté distribuido? No. ¿Verdad? Entonces no hay problema. Quiere decir que es un silogismo válido. Bueno, vamos a ver. Pregunto, ¿qué dudas? Me imagino que tienen muchas dudas, pero sobre todo lo que vamos a hacer son ejercicios. A ver, Suseli. Buenas tardes, licenciado. Es que fíjese que hay una compañera que tiene una duda, pero no tiene micrófono. A ver, Entonces dígame usted. que dice ella que cuando los términos no están distribuidos en la conclusión y sí en la premisa sigue estando correcta. Sí, fíjese que hay problema cuando uno de los términos o los dos términos están distribuidos en la conclusión y no lo están en la premisa. Pero si en la conclusión los dos términos no están distribuidos, no hay problema. Que es cabal lo que vimos acá. Miren, ve ahí. La conclusión es un juicio I. ¿Cuál es la distribución de un juicio I? No distribuido, no distribuido. Entonces, no hay problema. Muy bien, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguien más? Licenciado. Ay, perdón, dile, Giovanni. Dale, compañera. Gracias. O sea que si en la premisa A de ese ejercicio el sujeto, bueno, o sea, ya no sería creo que una premisa A, pero si hubiera estado distribuido en la premisa y en la conclusión no hubiera habido problema. Digamos, haga de cuenta que fuera, solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Que fuera así. Ajá. Digamos que fuera así. Entonces, aquí están distribuidos. Veamos ese. ¿Dónde está ese? Aquí está, mire. Ahí sí hay problema, porque se da cuenta que en la premisa no está distribuido. Entonces, ahí hay un ilícito menor. Menor, ajá, porque es el sujeto. ¿Verdad? En la segunda, la P. Ahí, aquí en la conclusión está distribuido. Veamos cómo está en su premisa. ¿Está distribuido o no? No, no está distribuido. Entonces, en este silogismo habría ilícito menor y también ilícito mayor. Si fuera así, ¿verdad? Pero recuérdense que eso lo cambiamos. Y digamos, si fuese al revés, que ahí no está distribuido, pero en las premisas sí. No hay problema. Así como acá, póngale ahí así, ¿verdad? Así. Ajá. Porque aquí P está distribuido, no hay problema. Y aquí S también está distribuido, pero en la conclusión no está distribuido. Ok, En ahí ese sí caso es no totalmente hay válido el problema. silogismo. Exacto, es válido porque hay problema solo si en la conclusión hay términos distribuidos. Uno o dos, o los dos. Ok, gracias. Bueno, a ver, el compañero. Por ahí va mi duda también, licenciado, porque tenía la duda de que si, por ejemplo, aquí en este caso, algún SSP es no distribuido o no destruido. Y lo que entendí es que si da no destruido, o perdón, no tiene no destruido o destruido en ambos, es válido, pero precisamente si uno de los términos es no distribuido y el otro es distribuido, ahí sí va a haber problema, por lo que le entendí de último. Vamos a ver. Por eso les decía, si
a este pensando que fuera así, ¿verdad? Entonces, aquí el problema es cuando en la conclusión los términos están distribuidos. Entonces vemos, ese aquí está distribuido. ¿Cómo está en su premisa? No está distribuido. Ahí hay ilícito menor. Ahora veamos el término mayor. Aquí en la conclusión está distribuido, pero en su... esto estaba así, porque es un silogismo, es un juicio y, ¿verdad? B ahí no está distribuido. Ahí habría ilícito mayor. Igual sería si fuera así. Ya creo que era lo que me preguntaba, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí Entonces sí, aquí sí habría, habría aquí hay problema. ilícito. Sí, aquí hay ilícito menor, mire, porque ese está distribuido, pero ese no está distribuido. O que fuera al revés. P aquí estaría distribuido, ¿verdad? Pero P en su premisa no está distribuido. Ahí sería ilícito mayor. Claro. Ahora, licenciado, cuando se plantean estos casos, vamos a tener esta parte de donde nos indica que está destruido o no está destruido, o nosotros tenemos que construir también eso. Sí, vamos a hacer la próxima, el miércoles vamos a dedicarnos solo a ejercicios. Y entonces les voy a hacer, vamos a trabajarlo completo y van a darse cuenta ustedes qué es lo que tienen que responder. De acuerdo. Sí, miren, el miércoles y el viernes solo vamos a hacer ejercicios. Así ustedes acá van a quedar más tranquilos. Licenciado, disculpe, yo tenía una duda. Sí. En algunos ejercicios del libro nos da el modo, mas sin embargo no nos da la figura. Entonces yo quisiera saber cómo sabemos nosotros dónde ubicar el término medio. El término medio, pero el término medio, recuérdese que siempre es el término que se repite 2 veces. Sí, licenciado. Aquí, por ejemplo, En algunos sí, ejercicios, por ejemplo, en la última serie nos tira un ejercicio que nos da el modo E o O, mas sin embargo no nos sí. indica figura. Entonces yo quisiera saber cómo poder ubicar el término medio para saber qué tipo de falacia comete. Le tendría que dar así. Ahora, si usted me dice que no le da, se le da solo así, Sí, esa es la duda que me está preguntando. ajá, únicamente eso, porque en ese ejercicio ni siquiera nos da palabras del término medio o mayor. Sí, entonces en ese caso usted tiene que ver cuál es el término medio. Y el término medio es el que se va a repetir 2 veces. Mire, la próxima semana vamos a hacer ejercicios y vamos a incluir ese que me está diciendo usted, para que salgamos de la duda. Gracias, licenciado. Sí, ahorita ya estamos sobre el tiempo y ya no les puedo explicar más, pero les prometo que ya el miércoles y viernes vamos a trabajar solo ejercicios. Bueno, jóvenes, les agradezco la atención a la clase y nos vemos el próximo miércoles. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Feliz semana. Feliz tarde. Feliz tarde.